Bien, saludos para todos. Seguimos con esta capacitación en teledetección satelital y hoy vamos a hablar del PCA, Principal Component Analysis, el análisis en componente principal. ¿Qué es eso? Pues es una metodología que nos permite transformar un conjunto de variables, por ejemplo, nuestras bandas espectrales, un conjunto de variables correlacionadas en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas, que son más significativas para hacer un análisis estadístico. Bien. ¿Qué significa todo eso? En una imagen multiespectral, en un raster multiespectral o hiperespectral, tenemos muchas bandas. Esas bandas, algunas son muy cercanas. Se recuerdan que podemos tener varias bandas azules, por ejemplo. Y cuando son muy cercanas, a veces aportan pocas informaciones una en comparación con la otra. Se repiten, son redundantes. Es decir, que dos bandas cercanas pueden aportar informaciones casi parecidas sobre los objetos que tenemos en los píxeles. Cuando es así, de nada nos sirve analizar todas las bandas para hacer en particular una clasificación supervisada, porque son informaciones redundantes. Simplemente estamos aumentando el tiempo de cálculo, pero no estamos mejorando realmente nuestro análisis y nuestro producto final como una capa de uso de cobertura del suelo. Entonces, con el PCA lo que vamos a hacer es reducir el número de variables. Decimos que estamos reduciendo la dimensionalidad, en el sentido de que cuando tenemos una sola banda, estamos representando los datos sobre un solo eje, una sola dimensión. Cuando tenemos dos bandas, podemos representar los datos en dos ejes. Estamos en un espacio a dos dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces lo que queremos es pasar de un espacio a, digamos, 10 bandas, si estamos usando una imagen multiespectral, a un nuevo conjunto de una o dos bandas, ya no son bandas realmente, son dos variables, digamos, que nos permita resumir mucho mejor las informaciones y aplicar nuestra clasificación sobre esas dos variables únicamente. Es una etapa importante para mejorar la precisión de ese análisis de clasificación de imágenes, en particular sobre datos multiespectrales y aún más sobre datos hiperespectrales. ¿Por qué? Porque en una imagen hiperespectral tenemos hasta 400 bandas. Y si queremos hacer una clasificación sobre todas esas bandas, pues el tiempo de cálculo va a ser mucho mayor. Es más interesante empezar con aplicar el PCA sobre nuestras bandas y luego haremos la clasificación sobre el resultado del PCA. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos firmas espectrales, la firma de conífera, aquí de este color, y en vez de la firma del bosque de caducifolios. De nuevo en el eje X tenemos la longitud de onda, aquí en micra, y en el eje Y tenemos la reflectancia en porcentaje. Perfecto. Si agrego a esta imagen las bandas espectrales de una imagen hiperespectral, pues aquí vemos que tenemos diferentes bandas que están representadas aquí con su ancho de banda que cubre una parte del espectro. ¿Y qué sucede? Para esas dos firmas espectrales que son diferentes, vemos que aquí para la zona de los infrarrojos cercanos tenemos diferencia, entonces
Esas bandas son interesantes para separar esos dos elementos. Sin embargo, no necesito todas esas bandas. ¿Por qué no? Porque en ambos casos, si paso de un píxel de caducifolio a un píxel de conífera, en todos los casos, en todas esas bandas que están aquí en el círculo rojo, lo que voy a ver es un aumento, simplemente. Entonces, los valores van a aumentar cuando paso de un tipo al otro. Bien. Entonces, en realidad, dentro de este conjunto de bandas, una sola sería suficiente para separar lo que son los bosques caducifolios de los bosques coníferas. No tengo que coger esas 10 bandas para hacer ese análisis porque me van a decir lo mismo. Bien. Entonces, esa es un poco la idea de lo que queremos hacer. Queremos resumir la información al menor conjunto de banda posible, de banda no, de imágenes, de informaciones, variables posible para hacer nuestro análisis, nuestra clasificación de la forma más eficiente posible. Bien, ¿cómo hacemos para aplicar el PCA? Primero lo que vamos a hacer es coger nuestras bandas de interés, pueden ser 2 mínimo, pueden ser 3, 4, 100, 200, 300, 400 bandas, etc. Y eso en salida nos va a dar 1, 2, 3 variables. Pueden ser hasta el número de bandas que teníamos, pero mayormente la primera, la segunda y quizás hasta la tercera variable de salida sería suficiente para resumir las informaciones más importantes, ¿no?, que tenemos en nuestra imagen. La nueva banda o las nuevas bandas que vamos a crear son una combinación lineal de las bandas de entrada. Una combinación lineal significa que matemáticamente vamos a combinar bandas entre ellas, pueden ser la 400, y vamos a determinar el peso de cada banda en la variable final. Es decir, que la banda 1 puede tener más peso que la banda 2 en el resultado del PCA. Lo que queremos con eso es maximizar la varianza. Entonces, evitar de tener bandas muy correlacionadas, para tener al contrario una variable que tiene mucha varianza y que nos permite entonces separar muy bien los diferentes objetos que tenemos en la extensión de nuestra imagen. La nueva banda la vamos a obtener por rotación de los ejes de las bandas iniciales. Eso lo vamos a ver con unas ilustraciones para que se entienda mejor. Tengo aquí un scatter plot, una gráfica de puntos que representa aquí en este eje unos valores en la banda 1 y aquí en este eje unos valores en la banda 2. Algo totalmente parecido a lo que vimos cuando hicimos la clasificación supervisada y vimos esa nube de punto que correspondía, si se recuerdan, a vegetación, otra nube de punto que era de zona urbana, de agua, etcétera, etcétera. Bien. Aquí vemos un conjunto de puntos que sigue más o menos una línea recta y eso significa que las dos bandas, la banda 1 y la banda 2, están muy correlacionadas. Si hiciéramos el análisis estadístico, tendríamos aquí un R, es decir, un índice de correlación bastante alto, probablemente alrededor de 0.9. 0.9 de 1. Entonces, vamos a aplicar sobre esta nube de puntos nuestro análisis en
análisis en componente principal. Para pasar de esas dos bandas correlacionadas, que entonces no nos aportan más informaciones una en comparación con la otra, yo podría quedarme con la banda 1 y me daría la misma información que si uso las dos juntas. Vamos a transformar esto en una variable nueva que será única y que nos va a aportar más informaciones y maximizar la varianza de esos datos, la varianza, perdón, de esos datos para entonces hacer un análisis más eficiente. Vamos a simplificar un poco esta gráfica, pongo aquí menos puntos, pero seguimos con la banda 1 y banda 2. Y aquí hay un conjunto de puntos que sigue más o menos una diagonal. Por lo tanto, cuando los puntos siguen una diagonal, significa que está muy correlacionado. ¿Por qué? Porque significa que si tengo un punto aquí con valor bajo en la banda 1, tendrá también un valor bajo en la banda 2. Y si tengo aquí un punto que tiene un valor alto en la banda 1, también tendrá un valor alto en la banda 2. Por eso decimos que son datos correlacionados. Cuando uno aumenta, el otro aumenta también. Lo que vamos a hacer es que sobre este conjunto de datos vamos a calcular el valor medio. Eso lo hacemos simplemente tomando el valor X de cada uno de esos puntos. Los puntos para nosotros serían los píxeles con sus valores, ¿no? En la banda 1 y banda 2. Tomamos el valor X de cada uno de esos puntos y calculamos la media del valor X. Eso cae acá. Hacemos lo mismo con el eje Y, banda 2. Calculamos el valor, anotamos el valor Y de cada uno de esos puntos. Calculamos la media y nos da la coordenada en Y. Con esa coordenada media en X y la coordenada media en Y, encontramos el valor medio de nuestra nube de puntos. El valor medio cae acá. Luego vamos a mover nuestros datos. Podríamos decir mover los ejes, que no importa. Lo que queremos es que el valor central, el valor medio, caiga en el punto de origen de nuestro sistema de referencia, caiga en el punto 0. Entonces eso no es muy complicado. Simplemente si aquí mi valor medio tenía la coordenada 2 y 2, pues aquí le restamos, le quitamos entonces menos 2 y menos 2, menos 2 en X, menos 2 en Y, para mover este punto medio y que ese punto caiga en el punto de origen del sistema de referencia. Y a todos los puntos que tenemos en nuestra nube de puntos, que les recuerdo que son los píxeles acá, le vamos a restar también menos 2 en X y menos 2 en Y. Y así todo el conjunto de puntos se mueve como si fuera un solo objeto. Lo que nos interesa aquí es mantener la posición relativa entre cada uno de esos puntos. Si se fijan, los puntos, uno en comparación con el otro, no se han movido. ¿Ok? Entonces, este sigue ubicado abajo a la izquierda y este sigue ubicado arriba a la derecha. ¿Ok? Estamos en la misma situación. Bien. Entonces, ahora que tenemos nuestro conjunto de datos centrado sobre el origen del sistema de referencia, vamos a calcular una línea que se acerca lo más posible a todos los puntos de este conjunto de puntos. Eso lo podremos hacer minimizando las distancias entre la línea y cada uno de esos puntos. Entonces se proyecta el punto de forma ortogonal sobre la línea potencial. Se hace eso con todos los puntos y se calcula la distancia, se hace una suma
de esas distancias, la distancia entre este punto y esta línea, más la distancia entre este punto y la línea, este punto y la línea, etc. Y cada elemento de esa suma lo ponemos al cuadrado. Eso para evitar los valores negativos que tenemos por acá, que podrían pues eliminar nuestros puntos con coordenadas positivas. Entonces, para evitar eso, ponemos cada uno de esos valores al cuadrado, hacemos la suma, nos va a dar un valor, un escalar, es decir, un solo número. Y mientras más pequeño es el número, mejor es la línea. Más se acerca de forma general a cada uno de sus puntos. Eso sería una forma de hacerlo, ¿no? Que sería los mínimos cuadrados. Aquí nosotros lo vamos a hacer en el PCA de otra manera. Nos va a dar el mismo resultado. Una línea ajustada al conjunto de datos que minimiza la distancia entre cada punto, pero lo vamos a hacer de otra manera. Para hacer eso, quito algunos puntos, quito la cruz roja que señalizaba el valor medio, dejo algunos puntos aquí, son 7 solamente para que se vea mejor. Lo que vamos a hacer es proyectar de nuevo, de 5, es proyectar la posición de estos puntos de forma ortogonal sobre la línea potencial. Aquí tenemos en azul claro la proyección. Y lo que vamos a hacer aquí es sumar el cuadrado de las distancias entre esos puntos proyectados y el origen, el punto 0 que está acá. Entonces voy a medir entre 0 y este punto cuál es la distancia que tengo, entre 0 y este punto cuál es la distancia que tengo, etcétera, etcétera. Cada una de esas distancias la pongo al cuadrado y luego hago una suma de todo eso. Y para encontrar la mejor línea que más se acerca a todos los puntos, aquí vamos a maximizar ese valor. Es decir, que probamos con diferentes orientaciones de esta línea. Y cuando la suma total es la más alta, significa que encontramos la mejor línea que más se acerca a nuestros puntos. Bien. Entonces, eso lo hacemos. Y esta línea es lo que vamos a llamar el componente principal 1. Componente principal 1 nos va a permitir separar mucho mejor los valores que son importantes en nuestro conjunto de datos. Anotar que la distancia máxima que encontramos cuando hicimos el cálculo, se recuerdan que calculamos la suma al cuadrado de la distancia entre cada punto y el punto de origen de nuestro sistema de referencia, la distancia máxima la guardamos con el nombre de eigenvalue. Bien, eso es un término matemático que volveremos a ver cuando haremos la práctica. Eso tiene su importancia estadísticamente porque el eigenvalue también nos va a permitir decir qué tan importante es este nuevo eje PC1 en comparación con el PC2, PC3, PC4, etc. Bien, entonces aquí tenemos una primera línea, un primer eje nuevo que se llama S1. Bien. Vamos a hacer el segundo. Para hacer el segundo es simplemente un eje que va a ser ortogonal con el primero y que pasa también por el punto de origen del sistema de referencia. Bien, aquí está el PC2, el segundo eje. Entonces aquí tenemos una componente principal 2 que nos va a aportar informaciones
que también son importantes para aprovechar la varianza de los datos, pero es menos importante que el eje PC1. Bien. ¿Qué hacemos con ese eje PC2? Pues vamos a hacer lo mismo que hicimos con el PC1, es decir, que vamos a calcular en base a los datos iniciales. Aquí en azul oscuro están los píxeles iniciales. Vamos a proyectar esos píxeles sobre el eje PC2. ¿Ok? Este queda proyectado aquí, este queda proyectado ahí, etc. Y vamos a calcular la suma de las distancias entre cada uno de esos puntos y el origen al cuadrado. Es decir, que hacemos el mismo análisis que hicimos con PC1, nos va a dar un valor, y ese valor también es el eigenvalue, pero del componente principal 2. Y ahora vamos a hacer una rotación. Se recuerdan que mencionamos que íbamos a hacer una rotación en el PCA. Pues la rotación se hace ahora. Vamos a hacer una rotación para que el eje PC1 pase a corresponder a la banda X y el eje PC2 pase a hacer el eje Y. Y ahora vemos que tenemos un conjunto de datos en un espacio que tiene dos ejes, pero esta vez el conjunto de datos no está correlacionado. Es decir, que si aumenta el valor en el eje PC1, el valor en PC2 puede aumentar o puede bajar. Si disminuyo el valor, bajo el valor en PC1, el valor en PC2 puede ser más alto o más bajo. Entonces eso significa que ya no hay correlación. Y eso es lo que queríamos. Anotar que ahora entonces tenemos dos nuevas variables, PC1 y PC2. Nuestra información espectral que tenemos en las bandas han tenido una transformación, se pueden representar ahora en este espacio, pero ya no son valores de reflectancia como tal, como lo teníamos inicialmente. Entonces, la nueva imagen que vamos a tener una imagen por eje. Voy a tener una imagen para el eje PC1, una imagen para el eje PC2, etc. Pero cada una de esas imágenes corresponden a variables, digamos, virtuales, ¿no? Que ya no corresponden a una realidad física como eran las bandas espectrales. Bien. Vamos a hacer la práctica para entender eso un poquito mejor. Y termino agregando, lógicamente, que lo que hicimos aquí con dos bandas inicialmente, lo podemos hacer con un espacio en 3 dimensiones, 3 bandas, 4 dimensiones, 4 bandas, etcétera, etcétera. Y la idea es pasar de muchas bandas a un número de componente principal que sea el más bajo posible. Entonces entramos al map y vamos a cargar nuestra imagen Landsat 8 nivel 1 que usamos para muchas prácticas. Vamos a cargar las 7 primeras bandas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y B7. Aquí están. Bien, y entonces la pregunta es que si todas esas bandas son imprescindibles para lo que nosotros queremos hacer, o si aplicando el algoritmo de análisis en componente principal, podríamos simplificar esas 7 bandas en una o dos variables de componente principal. Vamos a abrir la herramienta de PCA. Voy simplemente a entrar aquí. Component.
Y la primera herramienta, Principal Components, de Special Analyst, es la correcta. Un clic. Se abre la herramienta, vamos a cargar las bandas una por una. Cargué la 1, la 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Vamos a poner un nombre para nuestro archivo de salida. Le podemos poner PCA RD. El número máximo de componente principal, como les había dicho, es el número de bandas. Lo vamos a dejar tal como está, no importa. Y aquí vamos a poner una dirección, una ruta, perdón, para el archivo que contiene unas estadísticas que son importantes sobre nuestro análisis. Entonces voy a abrir aquí la carpeta, voy a buscar, lo voy a poner aquí en descargas y vamos a poner estadísticas PCA. Guardamos, damos clic en OK y esperamos. El proceso es un poco largo porque lo estamos aplicando sobre la imagen Landsat completa. Y aquí tenemos nuestro resultado. Está aquí en este archivo, PCA-RD. Damos un clic derecho, propiedades. Y vemos aquí que tenemos 7 bandas. Ya no son bandas espectrales, son componentes principales. El programa sacó 7 porque así lo pusimos en los parámetros de la herramienta, pero vamos a ver si las 7 son necesarias. Bajamos, vamos a abrir la tabla que dice estadística PCA, clic derecho, Open. Y aquí tenemos unas estadísticas, matriz de covarianza, matriz de correlación, etc. Vamos a seguir bajando. Y lo que nos interesa es el porcentaje de los eigenvalues. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una comparación entre el eigenvalue del PC1 y la suma de todos los eigenvalues. Segunda línea, tenemos una comparación entre el valor del eigenvalue del PC2 y la suma de todos los eigenvalues, etcétera, etcétera. ¿Y qué nos dice aquí el eigenvalue? Pues que el PC1, entonces lo que ahora tenemos guardado como banda 1, pero es el PC1, cuenta por el 91% de las variaciones que tenemos alrededor de los componentes principales. Es decir, que hay una importancia muy importante del PC1 para explicar las variaciones que tenemos en nuestros datos. El PC2 tiene una influencia, o sea, un porcentaje de eigenvalue de un poco más de un 6%, y luego PC3, 4, 5, 6, 7, etc. tienen o explican, ¿no?, las variaciones de forma muy mínima. Conclusión: con estos dos elementos, PC1 y PC2, ya explicamos casi todas las variaciones en nuestro juego de datos. Es decir, que podríamos hacer una clasificación supervisada con esas dos bandas y, bueno, podemos incluir la tercera si queremos, pero con esos dos o tres variables ya tendríamos un muy buen resultado
en nuestra clasificación supervisada sin necesidad de incluir las 7 variables o inicialmente las 7 bandas espectrales que teníamos en nuestro conjunto de datos. Entonces no vamos a aplicar aquí la clasificación supervisada, pero la idea sería simplemente trabajar con esas dos variables, los dos primeros componentes principales y aplicar la clasificación sobre esos dos raster nuevos que acabamos de crear.